Sean todos bienvenidos. Demos un saludo al Dr. Imaz, médico especialista en medicina del dolor. Hoy hablaremos de la evaluación del dolor. Muy buenas a todos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de evaluar el dolor. Dr. Imaz, ¿cuál piensa usted que sea la mejor herramienta para evaluar el dolor? Y definitivamente nuestra mejor herramienta para evaluar el dolor sigue siendo la historia clínica. Una historia clínica completa, la cual se indaguen por todos los antecedentes del paciente, personales, quirúrgicos, patológicos, alergia. Importante hacer énfasis en qué tratamientos ha recibido, qué manejo para el dolor previo ha recibido, qué historia tiene de respuesta a los tratamientos, si tiene algún historial también de abuso de sustancias, de narcóticos, muy importante detectarlo en la historia clínica. También cuando hacemos en el interrogatorio en la enfermedad actual, nos vamos a desglosar muy bien el dolor en los apartados de cuándo empezó, qué evento lo motivó, si hubo algún evento desencadenante, traumático. Por ejemplo, una caída de un abuelito mayor podría hacernos sospechar alguna fractura oculta por insuficiencia, por osteoporosis o por alguna otra razón, ¿no? También debemos evaluar cómo se irradia el dolor. No es lo mismo un dolor radicular que un dolor irradiado. Hay que hacer la diferenciación. No todo dolor lumbar es un dolor ciático, como lo llama la gente, ¿no? El dolor ciático o dolor radicular es ese dolor que ocurre con la compresión o irritación de un ganglio, de una raíz. El paciente lo describe como calambre, corrientazo, ardor, calor, pinchazo a lo largo de la metámera de la raíz. Por ejemplo, parte posterior de la pierna, pantorrilla hasta el dedo gordo del pie, raíz del E5. Diferente dolor lumbar irradiado a zona del glúteo. Podría ser un dolor lumbar no radicular, sí irradiado, de pronto irradiado por estructuras álgidas de vecindad, por ejemplo las facetas, por ejemplo la zona muscular, por ejemplo la articulación sacroiliaca o coxofemoral. Entonces debemos hacer muy bien esa diferenciación en el interrogatorio y luego en el análisis. También muy importante la concomitancia, si de pronto un dolor en persona mayor de 60 años se acompaña de un síndrome constitucional, pérdida de peso, fiebre nocturna, caquexia, anorexia, de pronto prendernos las alarmas con alguna enfermedad maligna. Y también buscar cómo se alivia el dolor, qué lo alivia, qué tipo de fármaco, alguna postura, algún tipo de movimiento. También es muy importante y es un dato muy significativo. En la historia clínica debemos recopilar todos esos datos. Si hay paraclínicos, pues se suman, se analizan también, pero el core, lo fundamental sigue siendo la historia clínica, y posterior a tener todos los datos y examen físico, procedemos a hacer el análisis de todo esto, qué tipo de dolor es, qué funcionalidad tiene a través de algunas escalas que veremos posteriormente, y ahí formulamos nuestro plan, nuestra aproximación al plan de manejo. Dr. Imaz, ¿hay escalas para medir el dolor? Y hablando de las escalas de medición, la verdad que hay muchas. Hay unidimensionales y hay multidimensionales en dolor. Las unidimensionales son muy conocidas, por ejemplo, la escala visual analógica. Ahí planteamos en que a través de un número del 0 al 10 tratamos de cuantificar la intensidad del dolor reportada por el paciente. Recordar, el dolor es subjetivo, es lo que el paciente nos dice que tiene, ¿no? Y es emocional también, recordar, definición de dolor. Entonces, unidimensional, poner un número a una intensidad, EVA, por ejemplo. Y multidimensional son ya mucho más completas, en las cuales no solo es la intensidad numérica, sino también son aspectos psicosociales, laborales,
funcionales, calidad del sueño, relaciones interpersonales. Por ejemplo, la escala de Oswestry, el inventario breve de dolor, el Pain Detect. Hay escalas unidimensionales y multidimensionales. La ventaja de las unidimensionales, pues la facilidad de aplicarlas. La desventaja, que son muy simplistas. Pues un evento complejo como es el dolor, englobarlo en una escala unidimensional es muy simplista, diríamos, ¿no? Y también el operador puede influenciar mucho ese valor. La enfermera o el médico que le dice cuánto tiene de dolor de 0 a 10, 0 nada, 5 la mitad, 10 lo máximo, y el paciente dice 6, y el medidor dice pero yo te veo que tú tienes cara de 4, y el paciente dice no, sí, tengo cara de 4. O sea, el paciente puede ser influenciado por el observador, entonces uno debe ser neutro y preguntar cuánto de 0 a 10, 10 lo máximo, 0 nada, 5 la mitad, en reposo actualmente. Y cuando te mueves, cuánto tienes, y reportarlo. No influenciar, pero sí poner en la historia que de pronto el paciente reporta 9 de dolor, un dolor severo, altísimo, 10, pero el paciente tiene una actitud que de pronto no podría ser congruente con eso. De pronto el paciente está tranquilo en la cama, se mueve bien, no está taquicárdico, no está taquipneico, no está hipertenso, no está sudoroso, está viendo televisión, está comiendo, y aún así reporta una intensidad severa. Entonces de pronto puede que no concuerde, pero igual es subjetivo y hay que creerle al paciente. Las multidimensionales son ya más precisas, que abordan ya temas de las esferas de la vida del paciente. Nos sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, si es un dolor crónico que obedece a un tema de bandera amarilla psiquiátrico, y ahí lo detectamos. Paciente que de pronto tiene polifarmacia y consumo de narcóticos, y ahí lo detectamos. Entonces las multidimensionales pues ya ahondan más en el tema, son más profundas. La desventaja, diría yo, que tienen es que pues son más complejas de utilizar y necesitan un entrenamiento, algún entrenamiento para hacer el llenado. Hay algunas que son por autollenado del paciente. Hablemos del examen físico, doctor, y más. El examen físico es una parte también fundamental de la historia clínica. Desde que el paciente entra por la puerta de nuestra consulta o por la urgencia o en el piso donde estemos, debemos empezar a observar la marcha, qué actitud tiene, si tiene una marcha antiálgica, anormal, una marcha normal, el paciente qué facies tiene cuando marcha o cuando levanta objetos o cuando abre la puerta o cuando le da la mano. Muy importante ser observadores desde el inicio. Esta es nuestra labor. Nuestra labor es observar el cuerpo humano. Luego inspeccionar muy bien las zonas, tanto de dolor como contiguas. Por ejemplo, si hay un dolor articular en el codo, debemos siempre compararlo con el codo sano. Debemos compararlo los rangos de movimiento. Debemos tocarlo. Debemos ver si de pronto hay diferencia de temperatura. Si de pronto hay diferencia en el crecimiento del vello en la zona de la lesión. De pronto en las manos observar las uñas, la forma de las uñas en vidrio de reloj, o uñas pálidas, o manos ya más delgadas con pérdida muscular, manos frías o manos calientes o mano edematizada, que nos podría orientar a un síndrome doloroso regional y complejo, por ejemplo, ya dependiendo de la historia y de la patología. Muy importante, bueno, la auscultación también, obviamente, en los órganos y sistemas que hay que auscultar, y ya con eso ya hablaríamos de que, bueno, con el examen físico que tenemos, que analizamos con el interrogatorio. También no olvidarnos que en medicina del dolor trabajamos mucho en el sistema neural, entonces debemos ver qué niveles sensitivos, qué diferencia sensitiva hay, si hay hiperalgesia, si hay alodinia, y describirla y definirla bien en las zonas en las que se presente.
También detectar si hay cambios en la piel tipo vesícula en una distribución metamérica que ante un dolor quemante urente nos podría de pronto orientar hacia una lesión herpética o una neuralgia posherpética. Ver también las zonas que concuerden con posibles neuropatías, por ejemplo la polineuropatía diabética, esa polineuropatía o dolor neural bilateral en planta de pies, detectar si hay alteraciones de la piel que podríamos encontrar un pie diabético. Entonces el examen físico es fundamental para nosotros evaluar y complementar esa anamnesis que tenemos. Hagamos un caso clínico. Paciente de 58 años de edad. Con dolor lumbar de 5 años de evolución. Acude a la consulta de medicina del dolor. Buenos días, Samuel. Bienvenido. Buenos días, doctor y más. Samuel, ¿tienes algún antecedente importante, alguna enfermedad, alguna alergia o alguna cirugía que te hayan hecho? No tengo antecedentes de enfermedades, alergias ni cirugías previas. Samuel, cuéntame el motivo que te trae a la consulta de medicina del dolor. Tengo dolor severo en la zona lumbar hace 8 años. Este dolor lumbar, recordemos cómo empezó, algún tema traumático, progresivo, alguna exposición laboral, cuéntenos. Se presentó en forma progresiva y sin traumas. ¿El dolor lumbar se queda en esa zona o se irradia o se dirige a alguna otra zona del cuerpo? Se irradia a pierna derecha en zona de muslo y pantorrilla. Ese dolor que se va hacia la pierna, ¿cómo lo describiría usted en términos de calambre, quemazón, corrientazo? No tengo calambres ni sensación de quemazón en las piernas. Aumenta el dolor con el subir y bajar escaleras. El tema laboral, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo maneja? Yo laboro como vigilante con restricciones en oficina de un banco. Y ahora el ejercicio, ¿el dolor le impide hacer algún tipo de actividad? El dolor me impide ejercitarme en forma adecuada. Y referente al patrón del sueño, ¿el dolor interfiere con su sueño nocturno, con su descanso? Me dificulta conciliar el sueño. Samuel, cuéntenos, ¿cómo se alivia el dolor? ¿Alguna postura? ¿Algún medicamento? El dolor se alivia con analgésicos tipo naproxeno en forma intermitente. Bueno, aquí en este ejercicio vemos cómo se entrevista al paciente no solo preguntando por su dolor, sino por sus patrones de inicio, de irradiación, si hay alguna concomitancia, si el dolor se empeora o se alivia con alguna situación o medicamento o intervención. Muy importante también saber la diferencia entre dolor irradiado y dolor radicular. Aquí en este caso el paciente presenta un dolor parchado con algún movimiento coxofemoral, no sigue un dermatoma completo, podría hacer sospechar que no es un dolor de la raíz como tal, sino lumbar, sea miofacial, osteomuscular, incluso, ¿por qué no?, sacroiliaco, por su profesión de riesgo y por su posibilidad de estresar esta articulación y generar este dolor irradiado a pierna. En cuanto a los test de detección en medicina del dolor, expónganos algunos de ellos, doctor, y más, por favor. También podríamos utilizar unos test de screening. Aquí les traigo estos que son muy útiles, que es por ejemplo el DN4, el cual evalúa posibilidad de un dolor neuropático. Sencillas preguntitas en 2-3 minutos se pueden hacer, y si nos dan puntuaciones por encima de 3 nos prenden alarma de una posible dolor neuropático. Ahí incluyen preguntas que nos cuenta el paciente, por ejemplo, semiología del dolor, cómo es el dolor, si es pinchazo, si es
quemazón, ardor. Si hay alodinia, lo que yo le haga al paciente en el territorio en el cual el paciente refiere el dolor. Y también otra que les traigo aquí, que es la escala de riesgo de opioides, se la recomiendo mucho, en los cuales también se detecta si está por encima de 3 la puntuación. Ojo, es un paciente que de pronto hay un riesgo que pueda haber un mal uso o abuso de este tipo de sustancias y que haya problemas en un futuro. Entonces, son pacientes con estas puntuaciones en las cuales yo trataría de entrada de evitar este tipo de fármacos, de pronto utilizar una analgesia polimodal alternativa o técnicas intervencionistas u otras alternativas. Son herramientas útiles para evaluar situaciones de riesgo, ¿no? Y que ameritan tomar conductas especiales. Por ejemplo, en esta posibilidad de abuso de narcóticos, yo podría pedir ayuda al servicio de salud mental, de psiquiatría y psicología, para que me colaboren y que de pronto el mismo tratamiento no derive en una patología de mal uso o abuso. Para la medicina paliativa, ¿hay escalas específicas, doctor, y más? También existen escalas ya de pronto más en un tema oncológico paliativo, escalas de medición sintomática. Por ejemplo, la escala de ESAS, que mide signos y síntomas en forma global. No solo mide el dolor de 0 a 10 como vimos antes, sino que engloba también cansancio, anorexia, apetito, bienestar, estreñimiento, etc. Muy importante esta escala, lo utilizamos mucho en paliativos porque nos da una idea global del estado sintomático del paciente. También tenemos escalas de funcionalidad. Esto es muy importante porque me da una idea de qué tan funcional y dependiente es el paciente y me da pues la idea de yo así y cómo lo enfoco. Si necesito de pronto planes domiciliarios, necesito un soporte en domicilio, un soporte de un cuidador, un soporte de una enfermera o alguien para que le ayude a hacer las transferencias. Si hablamos del ambiente oncológico, utilizamos mucho el índice de Karnofsky y la escala de Koch, que son más o menos correlacionables. Escala de funcionalidad de Karnofsky, punto de corte, generalmente los programas de paliativo lo utilizamos en 50, por debajo de 50 paciente dependiente, por encima de 50 paciente independiente, que tanto puede hacer sus actividades de vida diaria. Igual el ECOG pues 0 independencia total, 5 es éxito, muerte, 4 es una enfermedad oncológica muy avanzada. Y a escalas de funcionalidad no oncológicas tendríamos, por ejemplo, la de Bartel, que es muy importante para también evaluar qué tan dependiente o independiente es. Ya saben que la dependencia puede tener una correlación con caídas, y en pacientes frágiles o adultos mayores las caídas son pues predictores de mal pronóstico. Esto también nos sirve cuando yo lo registro en mi historia clínica y queda plasmado para que el colega que venga mañana o en un mes sepa en qué punto estamos y también sepa qué pronóstico de pronto de funcionalidad el paciente tiene y qué conductas puede continuar o compararlo en el tiempo, cómo se ha mantenido o disminuido o aumentado esa funcionalidad. Entonces, siempre cuando hablemos de pacientes oncológicos, paliativos y también de dolor crónico, pensemos en utilizar este tipo de escalas de funcionalidad, que hay muchas. Estas son de pronto como las más comunes que les nombro, pero hay muchas más, y en las cuales pues las podemos adoptar en nuestra historia clínica y en nuestro día a día. Los índices pronósticos en las enfermedades progresivas son muy importantes. Doctor y más, háblenos acerca de ellos, por favor. Y otro que quiero también mencionar son los índices pronósticos. Yo utilizo uno que me gusta mucho, que es el índice de pronóstico paliativo. Tiene una validez muy importante, es muy fácil de utilizar
y predice mortalidad en un lapso de tiempo. El punto de corte generalmente es 7. Ya sabemos que estos no son índices 100% fiables, son aproximados, y si el paciente está hipoalbuminémico, con úlceras, con disnea, con anorexia, esto ya me puntúa mucho más de 7, y es un paciente que en el lapso de un mes tiene un alto riesgo de mortalidad. Y entonces eso me permite a mí, por lo menos en cuidados paliativos, que se usa en cuidados paliativos el índice pronóstico paliativo, me permite tomar conductas. Por ejemplo, un dolor refractario en este paciente que tiene un pronóstico sombrío a corto plazo, pues yo no plantearía implantes de dispositivos para dolor, por ejemplo, bombas intrathecales de alto costo, de complejidad quirúrgica, de ingresar a quirófano, de heridas, etcétera. De pronto, ante un dolor refractario en este paciente con un índice pronóstico paliativo malo, yo plantearía una sedación paliativa. Por ejemplo, si es un paciente que me da un índice pronóstico de 2, de 3, tiene una posibilidad de supervivencia 3 meses o más en un dolor refractario, ahí sí yo me plantearía una bomba intrathecal. Entonces vean ustedes que son índices que me permiten a mí tomar decisiones y conductas. Esto es orientativo, nuevamente no es 100% fiel, hay un margen de error, y esto lo debemos hablar con el paciente y familia. Entonces se debe hablar, y se debe hablar en estos términos, en que es una posibilidad y que debemos adaptarnos a ella. Y también hay el PPS, por ejemplo, que ya se utiliza más en dolor no maligno o en situación no maligna, de pronto en enfermedades como EPOC, insuficiencia cardíaca crónica, renal crónica, hepática crónica, enfermedades neurodegenerativas como ELA, esclerosis múltiple, etc. Y también me dan ideas ya de pronóstico. Hay otro índice también que es muy interesante en el ámbito paliativo, que es el índice de paliar. ¿Qué tanto yo puedo ya movilizar recursos de mi equipo de cuidado paliativo para ese paciente y su entorno? Son también factores que pueden sumarse a los índices de funcionalidad y de pronóstico para yo tomar decisiones y conductas con ese paciente y con su entorno y su núcleo familiar. Doctor y más. ¿Hay algún sistema orgánico que debemos estar más atentos en medicina del dolor? Y como estábamos hablando antes, nos debemos enfocar mucho en el sistema neurológico, evaluar bien reflejos osteotendinosos en todas las regiones del cuerpo y siempre en forma simétrica, y reportarlos. Asimismo, la fuerza muscular de 0 a 5, también el tono muscular. Hay una escala que lo utilizamos mucho, sobre todo en pacientes que nos remiten con rigidez por, pongamos, lesiones neurales, con espasticidad, que es la escala de Ashworth. Nos sirve mucho porque si puntuamos un 2, un 3 en Ashworth y hacemos una prueba con baclofeno intratecal y se modifica si sea en un punto, y es un candidato para un implante de bomba con baclofeno, que sería muy interesante en pacientes con espasticidad y con rigidez, con dificultad para la rehabilitación y que han fracasado las medidas conservadoras. Son escalas muy interesantes también que puedo yo utilizar para tomar decisiones en cuanto al plan de manejo. Hablemos de los dermatomas, doctor y más. Y en cuanto a los dermatomas, esto es fundamental en medicina del dolor, identificar bien los niveles sensitivos, qué dermatomas están involucrados, qué región del cuerpo, si es, como decíamos antes, un dolor radicular o un dolor irradiado, son diferentes. Es diferente orientación, es diferente etiología,
es diferente mecanismo de dolor, de sensibilización, etcétera. Entonces debemos conocerlos muy bien, por lo menos los que hemos hecho anestesia lo utilizamos mucho para técnicas regionales. Por ejemplo, hacemos una técnica neuroaxial intratecal y vemos diferencia térmica y evaluamos hasta dónde yo quiero llevar el nivel sensitivo de la cirugía. Eso lo podemos extrapolar también a medicina del dolor, a medicina intervencionista del dolor. Por ejemplo, yo le hago un procedimiento en una raíz y yo evalúo exactamente esa raíz y la comparo con la raíz contraria en forma simétrica y evalúo qué respuesta hay referente de pronto a hiperalgesia o alodinia. Pensemos en una neuralgia herpética, que ya sabemos que por definición es un dolor metamérico posherpético que tiene una connotación radicular porque la afectación es el ganglio de la raíz dorsal. Entonces yo veo una afectación metamérica T4 a T6 lado derecho, yo hago mi procedimiento sobre el ganglio de la raíz dorsal derecho y evalúo al cabo de 5, 10, 15, media hora, un día, un mes, evalúo en forma simétrica cómo se comporta ese dolor y ese alivio o empeoramiento del dolor. Hago mis test con el algodón, con frío, con los filamentos, etcétera, y veo qué comparación hay. Entonces, muy importante saber en qué metámeras estamos ubicados y qué representación medular tienen estas metámeras. Y así yo tomo también decisiones de conducta y plan de manejo. Doctor y más. ¿Algún aporte acerca de patologías psiquiátricas? Y no olvidar también estos trastornos psiquiátricos que pueden acompañar a nuestros pacientes con dolor crónico, sea maligno o no maligno. Por ejemplo, el trastorno facticio, el trastorno por simulación, el trastorno somatomorfo, el trastorno por conversión. Tenemos aquí pues trastornos psiquiátricos que pueden estar impactando negativamente en los resultados y en el plan de manejo. Es por eso que las clínicas de dolor, el área de salud mental es fundamental. Las vías de dolor, las vías afectivas, ya hemos estudiado en clase pasada que van de la mano, van hacia los mismos sistemas neurales, centrales, superiores e inferiores. Entonces son posibilidades que pueden estar en concomitancia con nuestro paciente con dolor crónico. No olvidarlos. También hay pues patologías que pueden cursar con esta simulación. Por ejemplo, la famoso signos de Waddell en patología lumbar, en el cual el paciente puede estar sobre expresando su dolor, buscando de pronto una ganancia secundaria. Pensemos en una ganancia de pronto de incapacidades laboral. Entonces el paciente que no concuerda, que dice que tiene un dolor lumbar y que de pronto del lumbar se le salta el dedo gordo del pie y le quema y le arde. Nos sigue un territorio metamérico. Cuando usted lo explora, tiene signos y síntomas no congruentes, tiene reflejos bien, la Sega y Bragar negativo, Neri reforzado negativo, Patri negativo, rangos de movimiento lumbar normal, le explora una resonancia y está normal, le explora una electromiografía y velocidades de conducción y están normales. Tenemos aquí como ítems que nos dan a sospechar que el paciente en verdad esté debutando con esa intensidad que nos refiere. Obviamente nunca confrontar al paciente en que yo no te creo, tú estás engañando, no, porque por definición el dolor es subjetivo, es una experiencia propia de cada paciente, pero sí son ítems o signos y síntomas y paraclínicos que nos pueden estar orientando a que el paciente de pronto está sobreexpresando esa intensidad.
Llama también la atención cuando vemos pacientes que han consultado a 28 especialistas de diferentes especialidades, todos llegan a la misma conclusión y el paciente sigue reportando alteraciones diferentes. Entonces de pronto llamaríamos banderas amarillas que nos ponen sobre alerta, que debemos trabajar muy de la mano con el área de salud mental. Doctor y más. Muy interesantes todos los conceptos expresados anteriormente. Para finalizar, hagamos las conclusiones, por favor. Ya para concluir, podemos decir que para evaluar el dolor no hay mejor herramienta que la historia clínica, su examen físico, su análisis consensuado, su revisión de historial previo del paciente. Yo diría que la herramienta más potente que podemos tener en el área de la medicina, no solo de medicina del dolor, que los paraclínicos no hacen diagnósticos, sino lo hace el conjunto de signos y síntomas que exploramos tanto en la anamnesis como en el examen físico, y los paraclínicos son una ayuda cuando uno ya sospecha algo y lo quiere de pronto confirmar. No olvidar las escalas de funcionalidad, muy importante, las escalas de pronóstico para tomar decisiones, muy importantes, las escalas de evaluación de dolor unidimensionales y multidimensionales, los test de screening como el DN4 de dolor neuropático, la escala de riesgo de opioides, y siempre trabajar de la mano, sobre todo en situaciones de dolor crónico, de alteración psicosocial, trabajar de la mano con salud mental para hacer los diagnósticos diferenciales con psicopatología. Agradecer a todos su atención, espero haya sido de su agrado la charla el día de hoy. Cualquier duda o pregunta, dispuestos ahora para tratar de resolverlas. Felicidades a todos.